Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos a pocos días de que pasara el evento electoral, la segunda vuelta electoral, y hoy queremos hacer algunas reflexiones sobre qué nos deja esta segunda vuelta y qué podemos esperar en el futuro del país con los resultados que se obtuvieron. Para ello tenemos a dos expertos, Hugo Novales, politólogo, y Rodolfo Mendoza, director estratégico de la consultora Diestra. A ambos muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Rodolfo, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo calificarías la jornada electoral del 20 de agosto? ¿Qué podemos sacar en limpio de este evento electoral que acabamos de pasar? Yo lo califico positivamente, sobre todo porque tuvimos una jornada muy pacífica, pero muy pocos incidentes reportados. Creo que fue, digamos, bastante bien la participación ciudadana. Y lo otro que lo califico es que muy predecible, contrario a la primera vuelta. Predecible en la cantidad de personas o porcentaje de personas que iban a salir a votar. Y también predecible en los resultados, ya que las encuestas han acertado. Y creo que eso también da bastante certeza y tranquilidad en los resultados que se obtuvieron. Y por último, creo que lo califico ya también de una amplia ventaja de parte del candidato ganador, casi 1,000,000 de votos sobre el segundo lugar. Y eso creo que ha dejado fuera cualquier duda sobre la legitimidad de estos resultados. Hugo, ¿cuál sería tu lectura de las elecciones y qué opinas, en la línea de lo que decía Rodolfo, de que pues, el resultado fue bastante contundente en favor de Bernardo Arévalo y digamos en ese sentido extraña que la candidata Sandra Torres todavía no reconozca el resultado? ¿Cuál es tu lectura de eso? Yo coincido con los comentarios de Rodolfo. Además agregaría que si bien es una segunda vuelta, es solo una papeleta y digamos todas las facilidades que tiene esto para el escrutinio y para la entrega pronta de los resultados, el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales municipales, departamentales y las juntas receptoras de votos terminaron su trabajo muy temprano. Todo fue sumamente rápido y esto abonó a la confianza en el resultado, que es algo, no hubo espacio, no hubo chance, no hubo oportunidad para cuestionar el resultado, y esto creo que es algo muy positivo. Y sí, efectivamente, Sandra Torres tenía desde el inicio una aparente intención de cuestionar el resultado electoral, dada la contundencia, dada la celeridad con que hicieron los resultados y dado el hecho de que no hubo incidentes que pudieran dañar la credibilidad de los resultados, es muy, para mí, inesperado que siga sin reconocer el resultado, porque normalmente lo que ocurre es que se aprovechan irregularidades, se aprovechan denuncias que pudieran haber existido, o se aprovecha problemas, por ejemplo, con la transmisión de datos para producir un cuestionamiento de los resultados, pero ninguna de estas opciones se ha dado. Rodolfo, ¿cuál es tu lectura de las acciones que se han iniciado posteriormente a esta jornada electoral? Sabemos que hay grupos interesados en cuestionar todo el proceso electoral y en ese sentido, ¿cómo ves estas acciones y qué tan en riesgo se ponen los resultados de las elecciones? Sobre todo, respetar el hecho de pues, quién ganó con amplia mayoría. Bueno, yo creo que desde que se conoció la sorpresa en la primera vuelta tuvimos muchísimos cuestionamientos hacia el mismo proceso electoral, muy fuertes los dados en primera vuelta, incluso llamados fuertes al fraude, que creo que se despejaron muy bien. Nuestro sistema de conteo de votos es un sistema muy seguro y la razón de serlo es que es, voy a decirlo así, arcaico, basado en voluntarios y a mano, y eso realmente da mucha seguridad. Se demostró en primera vuelta pues la transparencia de los mismos y había una amenaza o anuncios de nuevo de que se iban a cuestionar los resultados de la segunda vuelta. Hasta ahorita nada concreto, por lo menos hasta este momento de lo que sabemos, pero a la espera todavía de advertencias que se han dado, no solo al resultado como tal, sino a la posibilidad de que el candidato ganador asuma la presidencia. Creo que esa
se mantiene esa latente tensión en el ambiente de saber qué más pudiera pasar, qué nuevas acciones pudieran presentarse de parte de la Fiscalía, qué nuevos narrativas van a salir. Creo que eso todavía va a continuar, y para ser honesto, yo creería que va a continuar de aquí hasta el momento que veamos a un candidato ganador con la banda presidencial. Como dije, los resultados son contundentes, creo que eso ayuda mucho a despejar las dudas en el pueblo, y creería también que cualquier acción que ponga en riesgo que el presidente, el candidato electo Bernardo Arévalo asuma como presidente, si alguna de esas acciones lo pone en riesgo, yo esperaría una movilización social muy grande para defender ese voto. En otras palabras, espero que nuestras instituciones democráticas, que nuestro proceso democrático se respete, y que espero que el pueblo también lo vaya a hacer valer así. Creo que hay suficiente reconocimiento a nivel nacional e internacional para que estos resultados se mantengan, gusten o no gusten a quien sea, pero lo más importante aquí es mantener nuestras instituciones republicanas, nuestras instituciones democráticas, que son las que al final nos garantizan la libertad como individuos, como empresarios, como profesionales. Hugo, ¿cómo verías esos intentos por tratar de impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el 14 de enero? Porque se ha anunciado que va a haber cambio de gobierno, pero a veces se pone en duda o deja la duda en el ambiente de a quién se le va a entregar, cuando es evidente que en cualquier democracia republicana a quien se le entrega el poder es a quien el pueblo decidió. ¿Cómo ves ese escenario, Hugo? Creo que lo que ya empezamos a ver en la primera vuelta nos puede dar sugerencias de qué es lo que podría pasar en este momento. Entonces, hay un interés de parte de algunos actores de, ya sea, impedir que tome posesión Bernardo, que sería su primera estrategia, digamos, su primera preferencia. Aparte de eso, si esto no es, si no logran ese objetivo, hay como objetivos intermedios que podrían intentar alcanzar, como por ejemplo limitar las posibilidades de que el partido sobreviva, y de esta manera limitar las acciones de los diputados o el poder de los diputados en el Congreso. Si esto no se logra, al final lo que buscarían es simplemente manchar, por así decirlo, la legitimidad del presidente electo y de los diputados electos por parte de Semilla. Entonces, digamos que es un juego en donde si no logran el primer objetivo, pueden lograr algunos objetivos intermedios que igual son beneficiosos para su causa. Pero esto lo han intentado hacer haciendo interpretaciones muy creativas, por decirlo de una manera, de la legislación, y por no decir que son a veces acciones abiertamente ilegales. No fueron exitosos en la primera vuelta, y supongo que no van a ser exitosos tampoco con los resultados de la segunda y con lo que queda de aquí a la toma de posesión. Sin embargo, creo que en lo que descansa su fracaso o el fracaso de estas acciones está básicamente en el hecho de que hay un consenso en la sociedad sobre el respeto al resultado electoral. Y no estoy hablando únicamente de la opinión pública, de lo que se expresa en Twitter, sino que los actores relevantes de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, la misma Corte de Constitucionalidad, que ha dado fallos muy consistentes, el Tribunal Supremo Electoral, el sector privado organizado, que si bien es por momentos antagónico de Semilla, pero que ha sido muy claro en la necesidad de respetar el resultado electoral, la sociedad civil, la comunidad internacional. Este grupo que ha estado intentando trastocar o robarse el resultado electoral está aislado, y está cada vez más aislado. Entonces, el hecho de que la elección se haya desarrollado con tanta limpieza, que se haya desarrollado, que los resultados se hayan entregado tan rápido, que incluso, digamos, países vecinos, como el caso de México, El Salvador primero, después, más adelante, Estados Unidos, hayan salido a reconocer abiertamente el resultado, creo que les empieza a limitar muchísimo el campo de acción. Incluso la cobertura de medios internacionales, y con esto termino, pareciera estar ya
con una narrativa muy precisa y muy clara de qué es lo que está ocurriendo en Guatemala, de qué lado está la legitimidad y de qué lado están quienes intentan afectar este resultado. Entonces, yo sí cada vez estoy más confiado en que todo se va a desarrollar de manera normal, pero sabemos que va a haber todavía intentos tal vez desesperados de, como mínimo, manchar la legitimidad de las autoridades electas. Ahora, Rodolfo, pensemos ya a futuro. El desafío del presidente electo en estos meses para armar un gabinete y un equipo de trabajo lo suficientemente robusto para poder asumir la presidencia. Sabemos que pues básicamente es un partido pequeño que no tiene cuadros y va a enfrentar desafíos importantes. ¿Cómo ves que se pueda solventar esos problemas que puedan enfrentar en los próximos meses, Semilla? Yo creo que deben comenzar por proponerse lograr la gobernabilidad a través de los consensos con diferentes grupos de la sociedad. Semilla, como un partido que era de oposición pequeño en el Congreso, sí fue muy antagónico hacia distintos grupos y eso ha causado ahora pues tensiones, temores y probablemente falta de espacios de interlocución que siendo un partido de oposición pequeño era entendible, pero siendo ahora un gobierno que debe representar la unidad nacional, ya no es así. Entonces les tocará asumir el nuevo rol. Así que creo que el primer desafío es que se comprenda ese nuevo rol. La personalidad del presidente electo, de Bernardo Arévalo, es alguien dado al diálogo, dado a los consensos, digamos, muy respetuoso, muy abierto a escuchar y a dialogar con diferentes posturas, mas no así el de algunos grupos internos del partido Semilla que sí son más radicales, sobre todo aquellos que están a favor de la agenda woke, aquellos que son muy idealistas con sus pensamientos, digamos, más extremos. Y creo que el siguiente reto entonces de Semilla es saber contener a estas personas del partido que los han apoyado, que les han animado por mucho tiempo, para que no sean estos los que les impidan los consensos o que pongan traspié a esas conversaciones. Y el siguiente es lograr encontrar dentro de los demás grupos la apertura para que cuadros de otras organizaciones que van a ser necesarios, porque como bien dices, Semilla es un partido pequeño comparado con la cantidad de puestos que debe llenar en un gobierno, el desafío es encontrar en otros grupos, ya sea tanto agrupaciones políticas como sociales, como civiles, como empresariales, como académicas, quienes quieran ser parte de este nuevo gobierno y permitirle entonces a Bernardo Arévalo tener una coalición bastante amplia para lograr ese consenso político, esa gobernabilidad, que va a ser, sigo insistiendo, el principal desafío que él tiene ante una sociedad que nunca había estado tan polarizada y con tanta tensión en la parte social y política. Hugo, en esa misma línea, es bastante obvio que en los últimos dos gobiernos hemos tenido unos niveles de polarización bastante importantes. Hemos tenido básicamente un deterioro institucional importante y esta podría ser una oportunidad para acercamientos entre distintos sectores de la sociedad. Y claro, eso depende de qué tanta confianza pueda generar el presidente electo y su equipo. ¿Crees necesario y crees posible que ese consenso se pueda llevar a cabo, que nuevamente la sociedad se pueda sentar entre diferentes actores que lamentablemente se llegaron a considerar enemigos entre sí, pero que se pueda llegar a ese consenso y qué agenda mínima debería de impulsarse en todo caso? Antes de responder a esta pregunta, quiero hacer una acotación a la pregunta anterior, y es que está esta presunción de que Semilla es un partido pequeño y por el otro lado, que es contradictorio, es un partido pequeño con múltiples facciones al interno, lo cual pareciera no ser congruente una idea con la otra. La primera,
sobre si es pequeño o no, efectivamente es un partido pequeño, pero es un partido pequeño como todos los partidos en Guatemala en este momento, excepto la UNE. Comparativamente, si vemos el partido Vamos y el partido FCN Nación, que fueron los dos partidos que preceden a Semilla como partidos oficialistas, son partidos que metieron 11 diputados y 17 diputados respectivamente. Entonces, Semilla es, en cierto sentido, bueno, y son partidos además que en sus dos periodos como partidos oficialistas eran básicamente su primer periodo como partidos existentes. Fueron partidos formados para esas elecciones en particular. El caso de FCN Nación tal vez no, pero es cierto que antes de 2015 no había metido un solo diputado. Semilla entra con 23 diputados, o sea, más del doble de los de Jimmy Morales y hablando, digamos, 50% más de los que metió Yamatei. Semilla entra además con la experiencia de una legislatura bastante difícil. La mayoría de sus diputados reelectos, ¿verdad? Entonces, creo que hay esta presunción de ver a Semilla como un partido pequeño es algo que es una afirmación que tiene que matizarse. Ahora, Hugo, perdón que te interrumpa, sí. Pero digamos, tanto el partido de Jimmy Morales como de Alejandro Yamatei, es cierto, llegaron con desventaja y lo que llegaron al final fue a comprar el Congreso y a hacer alianzas que básicamente implicó repartirse el presupuesto nacional. Y sí tuvieron que llevar gente de otros lugares porque no lo tenían. Es decir, muy bien, como bien lo dices, lo que implicó para esos partidos, pues fue un proceso de negociación y a ver, la población no estuvo muy contenta con la forma en que se llevó a cabo esa negociación en el Congreso. ¿Crees que estaría contenta con que Semilla haga exactamente lo mismo? Pues debido a lo que estaba explicando, que básicamente es un partido que entra con una mayor ventaja que los dos partidos anteriores, no veo razón para asumir que tendría que hacer exactamente lo mismo. Bueno, son 23 de 160, ¿verdad, Hugo? O sea, es claro, muy poco. pero son más que 17 y más que 11. Y de hecho, pensémoslo de esta manera, el gobierno, incluso el gobierno de Jimmy Morales durante su primer año logró integrar un gabinete que fue ampliamente aceptado, ¿verdad? Bien recibido por la sociedad y por la opinión pública. Y tal vez aquí salto entonces a la siguiente respuesta. Yo creo que sí está este nuevo gobierno o este próximo gobierno en la posibilidad de lograr el consenso. Ya Rodolfo mencionaba la cualidad, digamos, conciliatoria del presidente electo. Él tiene, digamos, no solo una experiencia, digamos, de trabajo en situaciones conflictivas, una personalidad proclive al diálogo, sino que además, por su trayectoria y por su trabajo anterior, tiene canales abiertos de comunicación en distintos sectores. Y yo creo que sobre esa base, digamos, se puede empezar a generar los consensos necesarios. Parte del problema y lo que ha ocasionado la polarización en los últimos años, en los últimos 8 años, tiene que ver con que la política pasó de ser una discusión o un juego en el que el ganador lograba implementar, digamos, algunos proyectos, algunos programas, algunos matices distintos de política pública y de legislación y posiblemente acceder, digamos, a negocios en el Estado, pasó a ser una política en donde el ganador tiene la posibilidad de meter preso al perdedor, ¿verdad? Eso es, digamos, la tónica de la política en los últimos 8 años en Guatemala. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que la polarización esté en donde está en este momento. Creo que si el nuevo gobierno entiende eso, entiende la necesidad de llevar adelante un proyecto que no pase necesariamente por la captura del sistema de justicia, esto se va a lograr. El problema que tiene el desafío más grande es que además, digamos, del frente que pueda tener abierto el presidente electo en el Congreso, tiene instituciones de justicia con las cuales el partido ha sido sumamente crítico. Instituciones de justicia que hasta cierto punto han agredido a su partido, ¿verdad? Y que no tiene posibilidades de cambiar hasta dentro de por lo menos 2 años.
Entonces, ahí es donde yo veo que va a haber una dificultad, pero si el presidente electo entiende la necesidad, que yo creo que la entiende, de, de mantener canales de comunicación abiertos con distintos sectores de la sociedad, si la sociedad además responde reconociendo la legitimidad de esta elección como lo ha hecho hasta ahora, entonces yo no veo razón para que no se pueda aislar a estos, digamos, elementos polarizantes que están hoy en el sistema de justicia. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero les doy las gracias a los dos por el análisis y por habernos acompañado el día de hoy. Este es un tema que va a seguir vigente en los próximos meses, porque sin duda alguna pues es un proceso de transición largo, así que va a requerir que todos podamos aportar desde distintos puntos de vista a nuestro análisis. Así que muchas gracias a ustedes en casa. Nos vemos la próxima semana.